Buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Damos por inaugurada la segunda jornada de las segundas jornadas Carlos Estrada. Quería agradecer nuevamente a la UNIPE por la organización de estas jornadas, por la buena disposición para poder llevarla adelante bajo su marco. Hoy estamos situados en el CIF, el INEO CIF, en el Instituto Ezequiel de Orazo, del Centro de Investigaciones Filosóficas, a quienes también agradecemos por su auspicio y por abrirnos las puertas de esta institución para poder llevar a cabo el segundo día de la segunda jornada Carlos Estrada. Vamos a comenzar con una mesa en la cual van a intervenir Santiago Cordero, Facundo Di Vincenzo y Fernando Delfino Polo. Voy a presentar, si les parece, a los expositores y luego ya va a comenzar la mesa. Santiago Cordero es estudiante de Filosofía del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Participa de dos proyectos de investigación encargados de estudiar, por un lado, la filosofía argentina reciente y por el otro, la cuestión colonial e imperial en América Latina y la circulación de este saber en la universidad de los años 70. Cursó la Diplomatura Universitaria de Filosofía de la Liberación y la Diplomatura sobre Pensamiento Latinoamericano y Caribeño de Claxo. Participa de la Comunidad de Estudios de Filosofía y Liberación, CEFIL, y actualmente realiza su tesis de licenciatura sobre la concepción de la técnica en la filosofía de Carlos Estrada. Santiago Cordero va a presentar una intervención con el título de Sociología, Técnica y Marxismo en la docencia y los itinerarios de viaje de Carlos Estrada, 1959-1960. Facundo Di Vincenzo es doctor en Historia y especialista en pensamiento nacional y latinoamericano. Es profesor de Historia en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Nacional de Lanús, en la Universidad de Buenos Aires y docente e investigador del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte y del Centro de Investigaciones Históricas en la Universidad de Lanús. Es coordinador del área Las Corrientes del Revisionismo Histórico Iberoamericano en el Centro de Investigaciones Históricas, ahí en el Departamento de Humanidades y Artes de Lanús, y compiló junto a Daniela de Ambra el libro Manuel Ugarte, Legado, Vigencia y Porvenir, y junto a Mares Pasante y Carlos Godoy, el libro Una hora americana, la reforma universitaria desde el pensamiento nacional y latinoamericano, entre otros trabajos. Hoy va a presentar una ponencia con el título de Un acercamiento a la lectura y valoración de Alexander Dugin sobre la obra de Carlos Estrada. Y finalmente, Fernando Delfino Polo es licenciado en Filosofía por la UBA. Su tesis versa sobre Carlos Estrada y Rodolfo Kusch en busca de lo americano y lo argentino, un diálogo filosófico entre sus ontologías situadas. Actualmente está cursando la especialización en pensamiento nacional y latinoamericano en la Universidad de Lanús. Fue adscripto en la materia ética de Filosofía y Letras de la UBA con los proyectos Marx en Latinoamérica, lectura desde la filosofía de la liberación, dirigido por Natalia Bossi, y Estado y Gobierno en el liberalismo contemporáneo, la filosofía política de Friedrich Hayek, dirigido por Ariel Facio. Participó también en la organización del Segundo Congreso de Pensamiento Político Latinoamericano. Es autor de ponencias y publicaciones vinculadas a la filosofía argentina y al pensamiento militante. Trabajador, claro. Es una identidad también. Y su ponencia en el día de hoy lleva como título Kusch como lector crítico de Estrada. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta mesa. Le doy la palabra a Santiago Cordero. Bueno, buen día. Gracias por la invitación. Otro año más acá en Buenos Aires. Quería comentar previamente que esta ponencia tenía como intención inicial hacer una suerte de interacción junto con Raúl Domínguez, quien es el director de mi tesis, para hacer una reconstrucción de la presencia de Carlos Estrada en la Universidad Nacional del Sur, en lo que es su perfil docente, por un lado, para poder también vincular en relación a esa época, que es 1959 y 1962, en la que Estrada está en Bahía Blanca, un diálogo con
el perfil, si se quiere, itinerante de Astrada en esa época, es decir, todos los viajes, todas las conferencias que él dicta, no solo a nivel nacional y regional, sino en términos internacionales, ¿no? Como, bueno, Raúl no pudo venir, mi intención es de alguna manera presentar las investigaciones que ya se han hecho en relación a la docencia y a los itinerarios de viaje de Astrada en esta época. Como ya sabemos, la autodenominada Revolución Libertadora implicó o resultó en las intervenciones de las universidades, por lo que una larga serie de autoridades universitarias y docentes quedaron desvinculadas de sus cargos, y este fue, digamos, o sea, en causa por la relación directa o indirecta con el peronismo de aquella época, ¿no? Y el caso de Astrada, digamos, fue uno de ellos. 3 años después de este suceso, Astrada llega a la Universidad Nacional del Sur, convocado por Francisco Maffei, que era el director del Departamento de Humanidades en la universidad por ese entonces, para justamente desempeñarse como profesor de sociología, ¿no? Es contratado en 1959. En 1960 renueva su contrato por un año más y también es contratado para dictar la asignatura de lógica hasta la finalización de su contrato, que sería en marzo de 1962, en el cual no dictaría clases ese año. Es decir, que el periodo va del 59 al 61, y yo me voy a centrar en el 59 y en el 60, estos 2 años más. El vínculo, sin embargo, con la Universidad Nacional del Sur ya había comenzado en el 57, cuando el rector de aquella época, el ingeniero Ricardo Ortiz, lo invita a Astrada a ser parte de una serie de conferencias en el marco de lo que se denominó en aquella época cursos de verano. La Universidad Nacional del Sur se había fundado en el 56, tras la Revolución Libertadora, como una suerte de respuesta positiva al aporte del Quinto Cuerpo y de Puerto Belgrano de fuerzas militares para el derrocamiento de Perón, digamos. No solo la lucha estudiantil había promovido que el Instituto Tecnológico del Sur pase a ser considerado una universidad, sino que también la ciudad prestó, desde su ideología conservadora, eh, fuerzas para el derrocamiento del peronismo, digamos. Esta iniciativa del rector, que era de filiación comunista, Ricardo Ortiz, el ingeniero, eh, fue secundada también por los distintos sectores de la Federación Universitaria del Sur, que era como el movimiento estudiantil más grande en aquella época. Y el curso de verano se tituló Breve Panorama del siglo XX, y se dictó en febrero. En la larga serie de cursos que se anunciaron para esa época estaba el de Estrada, que se tituló Las Ciencias Sociales, y Fernández Estaco, quien de alguna manera hace una reconstrucción de la historia de la Universidad Nacional del Sur, refiere que en la primera charla Astrada desarrolló los conceptos fundamentales de lo que es la sociología formal y la sociología material dialéctica, ¿no? Y fueron 2 charlas. Y en la segunda se refirió a la realidad argentina y latinoamericana en vinculación con la conceptualización sociológica. Es decir, que ya en el 57 podemos rastrear, digamos, un acercamiento de Astrada con respecto a la teoría sociológica y a la realidad nacional y latinoamericana, desde, digamos, una recuperación de una teoría de la sociología formal y la sociología material dialéctica que va a aparecer en su programa de sociología en el 59, y que ya está en el marxismo de la escatología, por ejemplo. No tenemos registro de estos cursos de verano. Fernández Estaco falleció el año pasado. Nuestra intención en su momento era entrevistarlo para ver si quedaba alguna suerte de registro. Todavía no hemos podido hacer esa búsqueda. Algo para comentar de estos cursos de verano, cuál era la implicancia que tenía, es que el diario local, La Nueva Provincia, y el Consejo Deliberante vio con malos ojos toda esa propuesta, una suerte de reduccionismo, considerando que la universidad estaba puesta al servicio de la teoría comunista y no
no veía con buenos ojos, digamos, esta suerte de extensión universitaria. Ahora, para el análisis propiamente dicho del programa de sociología, del dictado de esta asignatura, contamos con dos fuentes, que es la institucional, propiamente dicha, son los programas de la materia, del 59 y el 60, y la fuente oral, ¿no? Raúl Domínguez entrevistó a dos alumnos de Astrada de aquella época, que aún están vivos, hay una larga serie de alumnos que todavía se pueden consultar, para de alguna manera hacer si bien estos dos, o sea, tanto el programa como la fuente oral no son, digamos, una fuente, un texto filosófico clásico, sirven como un instrumento alternativo de análisis que lo que permite es relevar, digamos, la figura, la templanza de Astrada como docente y también, digamos, reconstruir el eje de coordenadas teórico que estaba presente en la unidad temática de los programas. La tradición filosófica presente en el programa del 59 va a ser fundamentalmente alemana, con figuras de renombre como Max Weber, Simmel, Freyer. Su impronta es estrictamente filosófica, más que científica, lo que explica la presencia del marxismo, digamos, en un lugar central del programa, como una respuesta, si se quiere, y una contraposición al neopositivismo que estaba empezando a surgir, digamos, en las cátedras de sociología, con Gino Germani como un bastión, digamos, determinante en el periodo, ¿no? Lo que podemos decir es que el eje de la sociología parece estar, digamos, centrado en el marxismo, y esto se puede como reconstruir a partir de las lecturas o de la aparición bibliográfica contrastada en el marxismo en las escatologías, digamos, o sea, todo lo que aparece en la bibliografía que Estrada dicta está secundado, digamos, citado en este texto, relevante para la época. Y uno quizás de los problemas que contamos es que si quisiéramos hacer como un análisis comparativo entre el programa que presenta Astrada en el 59 con otros programas de la Universidad Nacional del Sur, por ejemplo, tras la primera persona, el primer docente que dicta esta asignatura, pero bien podría hacerse como un contraste con otras universidades nacionales para ver cómo ese eje teórico, cómo esa estructura puede contrastarse con el ofrecimiento que pueden ofrecer otros docentes, digamos, con su propio perfil, etc. ¿No? Un análisis compartido. Ya en el programa en 1960, que es el mismo de 1961, se advierte una leve variación, programa del año anterior, en el sentido que todos los contenidos introductorios de la sociología se desplazan a un desarrollo mucho más centralizado, pero continúa con el desarrollo histórico de la disciplina para finalizar con las corrientes sociológicas del siglo XX, en donde va a analizar de nuevo, en profundidad, a Weber, a Simmel y a Freyer, como dentro de la sociología formal analítica, la llama así, y dentro de la sociología material dialéctica aparece Marx, Engels y Lukács. Y una suerte de armazón crítico de estos autores. Eso con respecto al programa propiamente dicho. En las entrevistas, que entiendo que son testimonios orales, que pueden ser, digamos, considerados en la medida en que vemos que el diálogo que uno puede mantener con alguien que hace muchísimos años ha participado de la clase de Astrada, hay un desplazamiento histórico que puede ser tenido o no en cuenta, pero lo interesante es que estas dos personas que entrevistó Raúl Domínguez, María Pérez Amat y Héctor Pistonesi, ambos indican que en lo que refiere a la asignatura de sociología, el eje de los contenidos de las clases va a estar centrado en el marxismo, digamos. Me gustaría leerles algunos pasajes como para reafirmar, sí, sí. No, acomodamos así. Sí, cómo no. No te interrumpo la No, lectura. por favor, por favor. Para acá y Ahí. quedo yo por el cuadro, no importa. Esto lo editamos todo, lo editamos todo. Esta parte se corta. Hola, ¿cómo estás? Disculpame. Toma dos. La frase que acaba de enunciar también. ¿Mm? Frase en mí. ¿Corta? Sí. Se pone en blanco y negro. Bien. Por las dudas. ¿Viste?
Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, como les comentaba, con respecto a las entrevistas, Raúl Domínguez entrevistó tanto a María Pérez Amat como a Héctor Pistonesi. La idea de incorporar estas personas es para, de alguna manera, engrosar, digamos, el perfil no solo de la asignatura de sociología y ver qué aportan en relación a la unidad temática, los ejes de los contenidos que se dictaron en esa asignatura, sino también el perfil, digamos, docente de Astrada del Temple, en lo que refiere a la Universidad Nacional del Sur y las clases que dictó en aquella época en la ciudad. Me gustaría leerles algunos pasajes en relación al recorte de las entrevistas. Amat refirió en estos diálogos que Astrada estaba dedicado a explicar la teoría marxista y puso muchos énfasis en ello. Y Pistonesi decía que Astrada usaba la teoría para interpretar hechos contemporáneos. Buscaba incidir en la visión ideológica de los estudiantes desde una perspectiva claramente marxista. No se metía con lo político partidario, pero sí tenía un concepto más amplio de lo político. Él intentaba que la gente tuviera una perspectiva para interpretar el hecho social, el materialismo. En la última bolilla, dice Pistonesi, toma el marxismo y concluía con él. Desarrollaba el fundamento sociológico del materialismo histórico y criticaba a sus detractores. Ambos van a recordar, digamos, en contraposición, fueron entrevistados de manera personal, individual, y ambos concuerdan de que era central el desarrollo de los contenidos de la división del trabajo en Marx y la lectura del Capital, que aparece en el programa, y el desarrollo central del concepto de alienación, por lo que de alguna manera Astrada prestó bastante atención al concepto teórico del marxismo y su desarrollo. Además de esto, ¿no?, de criticar a sus detractores. Hay una suerte de, digamos, disputa, de presentación de cierto contenido, del que quizás Astrada no estaba del todo de acuerdo, pero se ponía a disposición de la crítica, del diálogo, ¿no? Por eso me pareció interesante incorporar estas voces para de alguna manera reconstruir que los programas, si bien tienen su estructura y son un hecho institucional necesario para su dictado, estas voces permiten también extraer otro tipo de contenidos para el desarrollo de la figura de Astrada. Bueno, y algo que quería agregar, como cómo surge, digamos, esta idea de relacionar la tarea como docente de Astrada en relación a su itinerario de viaje de esta época. Me resultó llamativo que en las cartas, las correspondencias que se publicaron el año pasado, entre 1959 y 1960, las dos cartas que son enviadas por Astrada, una al lado de la otra, en términos de no las que él recibió, sino las que él envió, una es en Bahía Blanca, desde Bahía Blanca, y la otra es desde Shanghái. Entonces me dio esta idea, digamos, de articulación, ¿no? Una carta es enviada de Bahía Blanca y otra es en un periplo, en un viaje intelectual que Astrada realiza, pero que demarca, digamos, cómo de algún modo esto se pudo rastrear digamos, en las actas y las resoluciones departamentales. Astrada, la remuneración que él recibía de la Universidad Nacional del Sur, de algún modo propició que él logre desplegar su desarrollo como filósofo, como conferencista, por fuera de la academia, como escritor, digamos. Económicamente, sus viajes estaban solventados por la universidad. Y eso da, digamos, como una particularidad especial para, digamos, reconstruir la figura del autor en aquella época, ¿no? Hay una carta enviada en el 59, que se la envía a su hijo Rainer, en donde le comenta, digamos, cómo es la vida de la ciudad, de Bahía Blanca, en donde dice: se vive relativamente tranquilo, pero las clases me fatigan un poco. Es un sacrificio hacerlo por un año y no más. Veremos, dice Astrada. Lo cierto es que Astrada no solo estuvo en el 59, sino que también estuvo en el 60, en el 61, hasta marzo del 62, donde cesa sus actividades, ¿no? Esto en relación a su perfil docente en la Universidad Nacional del Sur, cómo ha llegado a la ciudad. Ahora me gustaría, como en esta segunda parte, digamos, de la ponencia, si se quiere, relevar cuáles fueron los viajes más determinantes que Astrada realiza en este periodo,
ya sea desde Bahía Blanca o desde Buenos Aires, hacia Uruguay en el 59, de nuevo viaja a Uruguay en el 60, y su gran viaje intelectual a China, que termina con Rusia y Checoslovaquia, si no recuerdo. Mi intención fue, de alguna manera, tomar los textos que se derivan de las participaciones de Estrada de aquella época, para tratar de reconstruir qué aspectos se vinculan con su labor docente y con estas tres categorías que de algún modo son generales en este periodo de Estrada, que son sociología, técnica y marxismo. Son conceptos amplios, lo sé, pero de alguna manera permiten rastrear hacia dónde Estrada estaba, digamos, como incursionando, digamos, en esta nueva etapa de su pensamiento y de su corrimiento ideológico también. Ya es una Estrada que ha asumido, digamos, que el modelo ruso no es propicio para el desarrollo de una técnica en los países del tercer mundo, etc. Bueno, justamente en las actas de las resoluciones del Consejo Departamental se puede hacer un rastreo de cuál fue este periplo de Estrada, y en el 59, en febrero, se lo designa como representante de la universidad para asistir al quinto Congreso Latinoamericano de Sociología, que, como comentaba, fue en Uruguay, Montevideo. En esta oportunidad presenta la ponencia El proceso de cambio social y la penetración económica de América Latina, que después se va a publicar en el 63, en la revista, el primer número de la revista de Liberación, bajo el título Penetración imperialista y cambio social. ¿No? Es un texto que por ahí no se conoce mucho, estimo que estará en el segundo tomo de... Sí, sí, sí. Está. Bueno, y en este artículo a mí me resultó llamativo por una serie de conceptos que Estrada pone en juego en relación también con sus interlocutores. Recordemos que él está en Uruguay, digamos, está la cuestión de Latinoamérica como un aspecto determinante. Pero lo que resalta en ese texto es el proceso acelerado de industrialización que está siendo llevado a cabo por los países desarrollistas del continente americano, y refiere a Argentina, México, no, perdón, Argentina, Brasil y Uruguay. Uruguay no sé por qué lo expresa de esa manera, por lo general era México, digamos, el otro bastión desarrollista de la época. Pero entiende que estos países, digamos, bajo cierta soberanía política, se encuentran determinados por este imperialismo financiero internacional, por lo que, cito, las modificaciones acarreadas por la técnica y la tecnización van a producir en las sociedades en las que la empresa industrial hace de punta de lanza de la penetración económica, producen graves tensiones, a las que deben seguirse procesos de adaptación a las nuevas condiciones creadas, ¿no? Entonces hay una crítica acá a que el proceso de industrialización esconde de algún modo una penetración imperialista transnacional del capitalismo financiero norteamericano, que de algún modo coerciona, tensiona el eje cultural, político, social en el que se inserta, ¿no? De todos modos, Estrada no es ingenuo, entiende que todo este proceso de industrialización promueve el bienestar material para los individuos, para la comunidad en la que se inserta, pero de algún modo como que alerta, digamos, sobre este encubrimiento de la penetración imperialista, ¿no? Otro aspecto llamativo de este texto es su afirmación positiva, si se quiere, con respecto a la reforma agraria, que ya había sido presentada en el 54, en un texto de Brasil, que él expone en Brasil la filosofía como exponente de la cultura autónoma, gracias. El filósofo, el desarrollo económico, para que sea efectivo, digamos, en el marco de este proceso de industrialización, requiere, como telón de fondo, como una condición básica, una reforma agraria, ¿no? Que es algo que deslizan dos frases, pero que tiene un nivel de determinación para el desarrollo de un país determinante. No sé cómo voy de tiempo, ¿vemos bien? Sí, tenés 5 minutos. Bueno,
Hay una serie de conferencias que Astrada dicta. También me quería referir a un artículo breve que él publica en la revista Por, Las Dos Américas, en el 59. Si bien no forma parte de una de las conferencias, entiendo que aporta en relación a sus otras conferencias en Uruguay y su participación en China, un vínculo, una reflexión sobre la técnica, ¿no? Que es una reescritura que Astrada hace de Destino de las Américas en la Historia, del 42. Acá en el 59 hay como un arco, una escritura de este texto, en donde de alguna manera, si en el 52 era el peronismo, en el 57 era Rusia, ahora en el 59 va a ser Latinoamérica el bastión geopolítico encargado de llevar a cabo, digamos, la lucha antiimperialista y anticolonial de los países del tercer mundo, ya que justamente Latinoamérica se encuentra alineada en el frente mucho más amplio, dice Astrada, económico y social, de la lucha entre dos mundos, entre dos formas dialécticamente antagónicas de convivencia humana y de organización social, refiriéndose claramente a esta coexistencia pacífica entre Estados Unidos y Rusia, que para Astrada ya son dos modelos estrictamente imperialistas y se requiere, digamos, de la presencia de Latinoamérica como unidad para contrariar, digamos, esta posición. Esto lo traigo justamente porque, bueno, este es uno de los textos, ya me quiero adelantar para no robar tiempo. En marzo del 1960 también, otra vez bajo el auspicio, si se quiere, de la Universidad Nacional del Sur, viaja a Uruguay para las quintas jornadas internacionales de poesía. Ahí presenta un texto que ayer lo hablamos con Juan, y recién un poco con Martín, que se llama El poeta, el demiurgo y el robot. Es un texto llamativo por donde se lo lea, ¿no? Habla sobre un ejército de robots, trata de establecer un vínculo entre, digamos, el hombre como demiurgo frente a la técnica, es decir, como un amo y señor de la técnica, sin problematizar, digamos, cómo la técnica se puede volver, digamos, contra el hombre, sino que se pone a disposición del poeta, que bajo su numen, de alguna manera, logra disponer de tiempo para, de alguna manera, revelar prospectivamente cuál ha de ser el destino de la humanidad y poder recuperar eso que en el espíritu humano se ha perdido por la técnica misma, etc. ¿No? Es texto que publica en el número El Escarabajo de Oro, una revista muy, muy importante para la época, pero que bueno, refleja otra de las participaciones que es auspiciada por la Universidad Nacional del Sur. Y para adelantarme, si no tomo más tiempo, la otra instancia determinante es su viaje a China, donde dicta dos conferencias, Cultura, Sociedad y Política, en Shanghái, y La dialéctica y la simultaneidad de contradicciones, en Pekín, que serían integradas después en la doble faz de la dialéctica, en el 62. Él había sido invitado por Bernardo Cordón para realizar el viaje, y desde allá, como comentaba hace un rato, le envía una carta a su hijo Rainer, en donde aclara que espera que Maffei, quien era el director del Departamento de Humanidades que le había contratado, le gire regularmente su sueldo como docente de la Universidad del Sur para pagar los gastos. Es decir, que otra vez la presencia de la universidad costeando los viajes de Astrada, independientemente de las invitaciones. Y bueno, de este texto, digamos que se deriva de su visita a Mao en el 60, Encuentro de la dialéctica, que se publica en el 63. Creo que hay una publicación previa, pero el texto completo es este. Quiero referir 3 puntos. El primero es el hecho de este corrimiento de Astrada en relación a Latinoamérica. 52 peronismo, 57 Rusia, 59 Latinoamérica, en el 60 va a ser China, el bastión geopolítico, Mao, la figura política quien lidera la revolución mundial anticolonialista de los países del tercer mundo, y la República Popular China es la que se mete en la discusión en torno a Rusia y a China como la hegemonía socialista internacional.
desde lo que Astrada de alguna manera considera como una apropiación tecnológica con fines emancipatorios. Esto es discutible, digamos, hay determinadas alusiones de Astrada en relación a la técnica puesta a disposición de la liberación de los pueblos, que acá adquiere su eje predominante en la China de Mao, ¿no? El segundo aspecto que quiero tomar, ya con esto voy cerrando, el vínculo del marxismo con la cuestión nacional, lo rural y lo telúrico, que es algo que Astrada ya venía pensando en relación al peronismo, el vínculo de la tierra, lo nacional, cómo en términos universales el marxismo se pone a disposición de la particularidad propia de los pueblos, otra cosa que puede ser problemática, pero podemos charlarla. Y tercero, por último, algo que me resultó interesante es esta crítica que Mao de alguna manera realiza, le comenta a Estrada, la presencia de los técnicos rusos en China, ocupando de manera como una nueva forma de colonización, ocupando, digamos, el quehacer, el saber científico y la industria, digamos, tratando de torcer el rumbo del destino, digamos, técnico de China. Bueno, y por último, el viaje que realiza desde China a Rusia por tercera vez en Moscú, en donde dicta una serie de conferencias, las cuales supongo que tampoco tenemos, pero que no estén, porque si no, o que sí. Y bueno, esta es un poco la propuesta, digamos, compartir la experiencia de Astrada como docente en la universidad. Me hubiese gustado compartir también la cátedra de lógica, porque es otro aspecto de Astrada, ¿no? El vínculo con la lógica y con la ciencia y con la técnica en relación a eso. Pero bueno, para esta instancia me pareció más que suficiente esta articulación, así que muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Fernando Delfino Polo, que va a presentar una exposición, como les decía antes, cuyo título es Kush como lector crítico de Astrada. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la organización de estas segundas jornadas. Eso eh, indica un crecimiento, ¿no? Que además eh, implica también un reconocimiento institucional. Así que bueno, felicitaciones a los organizadores. Em, Primero, creo que hay dos acontecimientos que, bueno, ayer Abad decía que está el afuera y el adentro. Yo creo que él si estuviera acá, coincidiría conmigo. Es una expresión em, insatisfactoria porque en realidad lo que pasa afuera también pasa acá adentro. Hoy para todas las personas que nos sentimos de alguna manera peronistas es un día muy especial porque es el 17 de octubre y además estas jornadas tuvieron que modificarse a partir del conflicto universitario. Creo que esos dos acontecimientos están de alguna manera imbricados porque si no hubiese habido un 17 de octubre, los argentinos y argentinas no creeríamos que con la movilización callejera se podrían transformar cosas, así que eso que pasa afuera también nos pasa acá adentro y está por acá atravesando estas jornadas también. Felizmente, ¿no? Quiero decir. Así que bueno. Y ahora sí, para hablar un poco de a lo que vinimos, yo acá medio como un infiltrado, ¿no? Porque en realidad yo vengo a hablar de Kush en unas jornadas sobre Astrada. En breve van a ser las jornadas Kush en la UNLA, así que yo lo que les recomiendo es que pidan el doble certificado, tanto el de las jornadas de hoy como como el de la UNLA. Pero tiene un sentido. Cuando Kush se recibió, Astrada era una referencia de la filosofía en ese momento. Y más allá de las clásicas influencias de las que uno siempre puede
hablar, sí me parece importante determinar algunos conceptos que yo encontré en la obra temprana de Kush, en su primer libro particularmente, que son conceptos que él desarrolla en crítica a el mito gaucho de Astrada. El objetivo final de esto no es, de nuevo, no es un continuidades y rupturas clásico, sino empezar a construir también una tradición de pensamiento, ¿no? Ayer en el panel de cierre-apertura, también Guillermo de alguna manera hacía como referencia al debate entre Sea y Salazar Bondi, y él decía, bueno, toda filosofía es filosofía situada, entonces toda filosofía es filosofía sin más. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Nosotros por lo general, también la academia nos induce a pensar en conceptos, capítulos, autores, y a veces así nos olvidamos del panorama general. Y por eso me parece importante mostrar ciertas continuidades y cierta tradición de pensamiento, pensando también que el mito gaucho es de alguna manera como un acontecimiento de la filosofía argentina, ¿no? Un acontecimiento al cual algunos filósofos después retroalimentan y permanecen leales a ese acontecimiento que es en sí mismo el mito gaucho, ¿no? Un acontecimiento como un hito, ¿no? Y me interesa ubicar a Rodolfo Kusch en el campo de los discípulos de Astrada, digamos, discutiendo con Astrada. Bueno, el primer libro de Kusch es La seducción de la barbarie, análisis herético en un continente mestizo, es del 53. En realidad, los primeros textos de ese libro son publicados en el 51, en el Suplemento Cultural de la Nación y en la revista Sur. O sea que Kusch ya venía pensando en lo que publicó en el 53 en el 51. O sea, apenas 3 años después de la publicación del mito gaucho. Por lo general se los asocia a Kusch y a Estrada en la temática de la filosofía americana, así en general, como también se asocia a Kusch con la filosofía de la liberación por temáticas comunes, pero a mí me interesa ir concepto por concepto, para demostrar esa tradición de pensamiento. Y no son conceptos tampoco, no son detalles o no son conceptos accidentales, sino que van a la esencia, digamos, de la obra de Astrada, a la esencia del mito gaucho, que si no estuvieran esos conceptos, el mito gaucho no sería el mito gaucho, digamos, ¿no? 3, fundamentalmente, que son la estructura ontológica fundamental del existente humano en Astrada y en Kusch, el modo de ser propio en Astrada y en Kusch, y, digamos así, el concepto de historia que ellos están discutiendo, ¿no? Me voy a detener un poco más en Kusch, obviamente, porque, como les dije, soy como un infiltrado, ¿no? Y aparte porque todos conocemos a Astrada acá, y ustedes son más especialistas en Astrada que yo, así que... tenemos la estructura ontológica en Astrada fundamental del existente humano, que es la pampa, ¿no? Que es el criterio paisajístico, ¿no? Está la pampa como pampa, pero también en textos posteriores al mito gaucho está la pampa granítica, está la pampa oceánica. Es un criterio paisajístico, es también la estructura anímica del gaucho, ¿no? Astrada dice que el gaucho es vagabundo 2 veces, ¿no? Porque erra en el espacio, pero también es melancólico, ¿no? Como que tiene una errancia mental, anímica, digamos, ¿no? Y la pampa es también inhóspita.
también ayer Martín hablaba de la Pampa como límite y posibilidad. Yo creo que en Astrada es más posibilidad que límite. ¿Por qué? Porque el objetivo de Astrada es constituir de esa Pampa un ámbito de sociabilidad verdadero, urbanizar la Pampa, ¿no? Una Pampa que es inhóspita porque no hay sociabilidad y transformarla en una Pampa urbanizada, que no tiene que ver solamente con, obviamente, construir ciudades, sino con habitarla de forma productiva. Ese es el destino del gaucho. Eso también es importante marcar. El gaucho en Astrada tiene un destino. Y en tanto tiene un destino, tiene un deber ser que cumplir. Pasamos ahora a Kush. ¿Qué dice Kush sobre el paisaje? Kush va a empezar a hablar del paisaje de forma contraria prácticamente. Va a decir, el paisaje es un límite. Acá algunos cuyanos aprovechan para hablar de cierto misticismo, de cierto irracionalismo de Kush, porque él dice que el paisaje es demoníaco. Pero no es demoníaco porque está hablando de un demonio. Es demoníaco porque el paisaje es el límite de lo humano. El paisaje es lo no humano, que constantemente está presionando a lo humano y tratando de avanzar sobre lo humano. ¿Sí? Kush, bueno, tiene algunas ejemplificaciones. Habla de los mayas. Dice, ¿por qué un filósofo argentino va a hablar de mayas en la década del 50? Bueno, porque Astrada también había hablado de mayas en la década del 50. Digamos. Después es cuando Kush se mete más con el mundo andino, digamos. Pero la primera aproximación, entre comillas, de Kush al pensamiento indígena es al mundo mesoamericano, digamos, no es al mundo andino. ¿Y por qué? Bueno, porque Astrada había escrito sobre el Popol Vuh. Bueno, entonces, bueno, él habla del geometrismo maya para tratar de defenderse sobre la naturaleza que avanza sobre el humano. Entonces, ahí tenemos dos perspectivas distintas sobre la estructura ontológica fundamental. Una, pasible de ser modificada por la acción del ser humano, y otra que en realidad representa más bien un límite del ser humano. Y esto también va a determinar el segundo concepto fundamental, que es el modo de ser que va a describir Astrada y el modo de ser que va a describir Kush, ¿no? Que como sabemos en Astrada es el gaucho, que es un arquetipo, que tiene un combate espiritual y afectivo, digamos, contra la Pampa, ¿no? Él se va a enfrentar al esfinge de la Pampa para cumplir su destino. Obviamente el gaucho que combate a la Pampa es el gaucho que de alguna manera cumple, es fiel a su origen, ¿no? Es fiel al poema histórico, entonces cumple su destino al enfrentarse a la Pampa. La contrafigura de Kush va a ser el mestizo, que no es solamente una discusión de figuras. Hay una diferencia fundamental. El mestizo es ambivalente, iba a decir por naturaleza, pero algo mal. El mestizo es ambivalente, punto. Se mantiene, dice Kush, en un término medio, que como todos sabemos es un concepto muy hegeliano, y es ambivalente porque no se define.
El mestizo de alguna manera participa de esa bivalencia entre ser un habitante de la ciudad, pero al mismo tiempo mantener una parte del demonismo del paisaje. Por eso el mestizo es el orillero, es el que está siempre presionando sobre la ciudad más occidentalizada, digamos, ¿no? Entonces, lo importante también no solamente es la contrafigura del mestizo y del gaucho, sino también de determinar que el mestizo, al no tener tampoco una decisión que tomar, no tiene un destino que cumplir. En ese sentido, el gaucho tiene una claridad conceptual, digamos, de lo que tiene que hacer, que en el mestizo no está. Y eso también es importante porque no hay como más quietud, ¿no? No hay dinamismo. Y el tercer concepto, la idea de la historia. Obviamente, tanto Astrada como Kusch están discutiendo el sentido historiográfico positivista. Ahora bien, ¿qué es lo que le va a terminar endilgando Kusch a Astrada? Que sigue confiando en una historia dialéctica progresiva, en donde el final es la liberación. Por eso Astrada trae a colación el mito, reemplaza la historia con el mito y el mito es el que nos da la potencia para llegar hacia el final de la historia. Cuyo va a decir que no hay nada de todo eso. En realidad, lo que hay es de nuevo, una ambivalencia de verdades, una verdad de fondo y una verdad ficcional. La verdad ficcional es la verdad propia de la ciudad, porque en definitiva no cree en sí misma, dice Kusch. Hay una verdad de fondo, que es la que siente el mestizo, que se sabe partícipe de dos mundos distintos. Y ahí Kusch es un poco más directo con Astrada. Dice, construir una filosofía del gaucho desde la ciudad no es más, en definitiva, que profundizar esa verdad ficcional. Cuando el gaucho se habla del gaucho desde la ciudad, en realidad, dice él, como que no deja de ser un folclorismo provinciano y nada más. No hay ahí un sentimiento verdadero de lo que se es, ¿no? Kusch es más amplio en la crítica. Y él ahí mete la política, mete la historia. Él habla de esa linealidad histórica de Rosas y Perón y dice que al final ellos, que eran mestizos, construyeron gobiernos que eran desde la ciudad. Gobiernos que al final ni ellos mismos creían que iba a resultar, porque sabían que en el fondo lo que había que realizar era más un gobierno de mestizos más que un gobierno de ciudades. Les leo una partecita de lo que dice Kusch sobre Astrada. Sí, ya estoy terminando. Dice, se hace una filosofía del hombre sin el hombre viviente, peculiar e híbrido que somos aquí en América. El gaucho no es más que un regionalismo anecdótico y torpe que lo convierte en un personaje de tablado provinciano. Al ser filosofía, lo que está queriendo decir Kusch es que
se pretende hacer filosofía sobre el gaucho, aunque desde la ciudad y no desde ese mestizaje de la ambivalencia de pertenecer a dos mundos distintos. Bueno, 3 conceptos clave, o que a mi modo de ver son clave, que hablan de ese momento astradiano en la obra de Kusch. Obviamente, va a haber más discusiones. Y de alguna manera incluso hasta hay propuestas y contrapropuestas, porque se pueden rastrear también conceptos clave en Tierra y Figura, publicado un año después de América Profunda, en donde Astrada creo que por primera vez habla de una cultura dual en América. Entonces, reconstruir ese diálogo filosófico también a mí me parece que es importante para reconstruir estas tradiciones de pensamiento y bueno, tener una filosofía, o sea que nos empieza a dar menos miedo el sintagma, como decían ayer, de filosofía argentina. Así que bueno, eso. Gracias, Fernando. Vamos a hacer la última intervención de esta primera mesa del segundo día de las jornadas. Y luego hacemos un momento de intercambio, de preguntas. Facundo Di Vincenzo, te presenté en ausencia, así que Perdón por la. no, corto por ese tiempo que robé. digo, simplemente volver a decir el título de tu ponencia, un acercamiento a la lectura y valoración de Alexander Dugin sobre la obra de Carlos Astrada. Gracias. Y disculpen la demora. Los quehaceres domésticos me mataron. Y bueno, primero lo que decía recién Fernando, o sea, sumarme a felicitarnos. La verdad que es un evento importante, yo creo que es histórico, ya la primera fue histórica y ahora también en el sentido de que uno también está en el trabajo de la docencia, pero también en la gestión, y esto uno lo difunde porque motiva a muchos estudiantes a que se metan a hacer trabajos sobre Astrada, sobre el pensamiento y la filosofía nacional, que me parece muy importante y son espacios que generan a futuro más cosas, ¿no? Entonces, eso se festeja. Después, bueno, yo no soy un infiltrado, porque vengo trabajando Astrada hace años, pero, y justamente un poco por Astrada, es que llego a Dugin, a este filósofo ruso Alexander Dugin, y les quería comentar algunas cuestiones que también estas jornadas sin duda son un momento de valoración de la obra y de la vida de Astrada, pero también son estos personajes que desde Rusia empiezan a escribir sobre Astrada y le dedican capítulos, y bueno, un poco voy a trabajar una noción que a mí me gusta trabajar en el campo del pensamiento y de las ideas, que es el uso de autores, ¿no? O sea, como a veces a veces, no sé, yo les llamo autores herramienta, ¿no? Son como que agarran a Estrada para un poco tejer una idea que ellos vienen desarrollando y que les sirve para potenciar y validar lo que están diciendo. Vuelvo a decir, voy a tratar de ser muy corto. En principio, para los que no seguramente conocen a Dewey, pero si no lo conocen, ¿de dónde viene esta personalidad? Es un filósofo ruso que viene de una familia vinculada a la inteligencia soviética. Entonces la filosofía de él está muy vinculada también a una cuestión geopolítica, geoexistencial, como él llama. Es un filósofo que está en guerra, ¿no? De hecho, la hija de Dewey voló con un atentado, la mataron, la asesinaron, algunos lo vinculan al tema en relación a la guerra con Ucrania que tiene Rusia, ¿no? Dugin tuvo un posicionamiento muy fuerte a favor de Rusia y de ese espacio, ¿no? Que
para decirlo a lo bestia, él lo considera como un espacio vital ruso, ¿no? O sea, como que se está defendiendo Rusia, no está invadiendo nada. Y ahí aparece Astrada, o sea, aparece en guerra Astrada, de alguna manera, porque aparece con lo que él sostiene, que es la cuarta teoría política, ¿no? Así que voy a explicar dos cositas de la cuarta teoría política y cómo Astrada entra en esa cuarta teoría política. Y después, antes les quería comentar, este Dugin que no escribe desde Rusia únicamente, sino que vino a la Argentina, cuando viene la última vez que vino, 3 charlas precisas, para que se den una idea de también, yo creo que es una experiencia familiar que da él a nivel de inteligencia, dónde me meto, pero digo, una charla en la CGT, una charla en la Escuela Superior de Guerra, el Estado Mayor Conjunto, y una charla en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿No? O sea, bien, y me fui, ¿no? O sea, una cosa muy bomba. Hay unas fotos de la charla en el ejército, todos uniformados y Dugin dando su filosofía, su cuarta teoría política. Ahora explico la cuarta teoría política. La cuarta teoría política, él les pone en un libro que yo lo tengo fotocopiado, no conseguí, que se llama La cuarta teoría política, en donde dice que hubo una primera teoría, que fue la teoría del liberalismo, una segunda que fue el marxismo y una tercera que fue el nacionalismo. Hay una cuarta teoría política que él toma varios elementos, pero un elemento central es el Dasein de Heidegger, y ahí aparece Astrada, porque él dice que esa cuarta teoría política está muy vinculada con la multipolaridad, o sea, no hay un solo polo filosófico, no hay una sola cosmovisión, hay varias cosmovisiones en el mundo y cada uno tiene su Dasein, ¿no? Su forma de existencia en el mundo. Y entonces él está recorriendo, ¿no? En África, en Eurasia, como él llama, en México, en el mundo mesoamericano, y cuando llega a Sudamérica encuentra a Estrada y dice, este tipo encontró el Dasein sudamericano, que es el gaucho. Entonces, de alguna manera, acá viene esta noción de uso, él toma a Estrada para decir, ven que hay un Dasein propio sudamericano que se antepone a esa idea totalizadora que es el liberalismo que emana, porque cualquier teoría, esto me parece interesante, todo lo que hablo me parece interesante a mí, por lo menos. Pero me parece, está buena esta idea de que él dice que el liberalismo no puede entenderse solamente como una corriente de pensamiento filosófica, sino que está determinado por una situación geopolítica especial y por organismos que trabajan en esa visión, esa cosmovisión del mundo, y él la identifica directamente con la OTAN. Dice, el liberalismo es la OTAN. O sea, la OTAN tiene una filosofía, tiene su cosmovisión, que es el liberalismo, y es totalizadora. Entonces, desde esa perspectiva dice, en Argentina, fíjense cómo utiliza el mito Gaucho Astrada, que es donde él se centra, lo utiliza de tal manera que hasta yo me arriesgo en el sentido, no me quiero pelear con los rusos, no tengo ganas, ¿no? Pero me arriesgo a decir que él no leyó el Martín Fierro. No, me arriesgo a decir que él llega al Martín Fierro en la obra que vengo estudiando a partir del mito gaucho de Astrada, ¿no? Él no hace una cita, el Martín Fierro, todo. Astrada dice, o sea, él utiliza como pivote el mito gaucho para hablar de José Hernández, ¿no? Cada vez que cita el mito gaucho de Astrada. Y desde ese lugar señala que en Argentina hubo una expresión de esa cuarta teoría política que fue la cosmovisión nacional, ¿no? que estuvo en Astrada, que estuvo fundamentalmente en Perón. Ahí hay algo, arriesgo otra cosa más que él no dice. Yo creo que también él llega a Astrada por Perón, ¿no? El primer personaje argentino que él empieza a escribir es sobre Perón. Y entonces, con la puerta de entrada de Perón, empieza a trabajar Astrada y empieza a trabajar otros elementos que él dice, acá está el logos argentino, ¿no? Acá está, como él llama, la metafísica de la Cruz del Sur. Y entonces empieza a trabajar a Roy, hay un capítulo a Roy, hay un capítulo a Nimio King,
hay un capítulo a Kusch, hay un capítulo a Estrada, hay un capítulo a Borges, ahora después comento algunas cositas de eso, que hace en esa, obviamente hay a mi entender, una, de alguna manera los pone a todos en fila y dice, todos están hablando, aunque no es lo mismo, para Dewey todos están dentro de lo que él trata de armar y señalar que acá hay un logos argentino, hay una forma de ser sudamericana, ¿no? Y acá como otros pensadores, incluso nacionales, ¿no? Pone a Argentina al tener un logos, al tener un poema nacional que es el Martín Fierro, al tener esta dimensión, esta profundidad de filósofos, también señala que Argentina tiene que ser estos, ustedes seguramente lo han visto en algún autor o varios autores, esto es un constante también en Historia de las Ideas, Argentina como lanza de Sudamérica, ¿no? En el sentido de que él dice, bueno, y de acá, es como diciendo, no sé qué pasa en Brasil, pero Argentina con esta visión, ¿no? Que todo eso se canaliza en un movimiento nacional político que es el peronismo, dice, esto realmente es importante, como pensando geopolíticamente, como diciendo, bueno, acá tenemos que tener base. O sea, Argentina como base de esta cuarta teoría política en el mundo sudamericano, ¿no? O sea, más que Brasil, más que Perú, más que... ¿Por qué? Porque hay un movimiento político que ha sostenido ese pensamiento nacional que es el peronismo. Entonces ya le da una dimensión geopolítica, o como él llama, geoexistencial. Eso es, por un lado. Por otro lado, también Dewey habla de cómo Astrada ve que lo estoy mencionando, no voy a robar tiempo con esto, pues ya seguramente lo comentaron. A él le interesa mucho esta cuestión del gaucho como un ser lanzado a la infinitud, dice esto, y hace este paralelismo que no me resulta gracioso, porque claro, es como la estepa rusa, ¿no? La estepa rusa milita con la eternidad y la pampa milita con la eternidad, ¿no? Como diciendo, ahí ve paralelismos y en ese límite con la eternidad, en donde poetas y escritores rusos, ¿no? Que han trabajado y han sido reconocidos en todo el mundo, han estado en esa constante devenir filosófico, pensativo, porque están frente a la eternidad, no están frente a otra cosa que, que el pensar total, ¿no? Como llama él. El gaucho también tuvo ese pensar total. Y tuvo ese poema en donde se muestra toda esa particularidad que tiene el ser nacional en La Pampa, que es el poema nacional, el Martín Fierro, ¿no? De José Hernández. Entonces, ese es otro elemento y una cuestión más que me parece interesante, más para los tiempos que corren, es la idea de considerar también a Estrada toma la comunidad organizada y él lo pone en este debate que no sé si está saldado, pero él dice Estrada, dicen que escribió la comunidad organizada, entonces le da como la coautoría con Perón, ¿no? Él empieza a hablar de ese texto de la comunidad organizada, pero ¿cómo lo toma la comunidad organizada? La comunidad organizada la toma como, dice, acá lo que está pasando están identificando claramente que el primer punto, dice, el peligro absoluto es el liberalismo. ¿Por qué es el peligro absoluto del hombre? ¿No? Y entonces empieza a explicar que el liberalismo es el peligro absoluto del hombre, porque como dice Perón y como dice Estrada, el humano es un ser gregario, es un ser que vive en la comunidad, para la comunidad, que recibe la comunidad, como dice la comunidad organizada, y el liberalismo viene a falsear esa esencia natural del hombre, ¿no? Entonces, toma a la comunidad organizada y toma a Estrada desde esta lectura de crítica al liberalismo que él la ve identificado en la
en la OTAN, ¿no? En la organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, después hay más cosas, pero no quiero ahondar porque ya voy a robar tiempo de más, ya saqué bastante. Pero bueno, me parece que es interesante considerar estas lecturas y ponerlas en debate con como nosotros o como muchos de nosotros venimos trabajando a Strada, ¿no? Acá hay una lectura rusa que no es cualquier lectura, es un tipo ahora no tanto, pero en su momento era de extrema confianza de Vladimir Putin, ¿no? Del presidente ruso. Y también para poner un poco en esta dimensión, estas capas que tenemos, la capa del reclamo universitario, la capa de un mundo en guerra, ¿no? Estamos de nuevo en un mundo conflictivo, y esta idea de la multipolaridad, ¿no? ¿Qué lugar en el mundo, en qué lugar del mundo está nuestra historia, nuestra filosofía? Y por último quería comentar que en esta experiencia de trabajar a Strada, iniciamos un proyecto este año en la Universidad Nacional de Lanús. Hay proyectos radicados que son Amílcar Herrera, en donde vamos a tratar de poner en diálogo, teniendo como, de alguna manera, el capitán del equipo a Alberto Huela, ¿no? En un libro que va a publicar ahora, dentro de poco, que se llama Una filosofía disidente, esta idea de, bueno, Astrada, si bien lo critica bastante, Astrada, Push, como que hay una filosofía nacional, sin mencionar la idea de Dewey, un poco tiene que ver con esta idea de que hay una forma de pensarnos en el mundo y tenemos una historia de filosofía nacional, y también como crítica en el sentido de que tiene que posicionarse las carreras de filosofía, estos los tenemos que saber, ¿no? Creo que él llegó a pensar a 10 autores, filósofos nacionales, que son nuestro corpus filosófico, que han pensado nuestros temas y ya lo han pensado en profundidad. Así que bueno, estamos envueltos en esa experiencia también, un poco vinculada al doctorado en filosofía con la especialización en pensamiento nacional, ¿no? O sea, así que bueno, les quería comentar eso y vuelvo a agradecer y a disculparme por la demora. Gracias, Facundo. Entonces, abrimos un espacio para los comentarios, los intercambios, el debate, las preguntas, para que quizás alguno de los autores pueda ahondar en algún punto que le haya alcanzado el tiempo. Bueno, ya saben cómo es. Yo quería preguntar nomás el año de los textos de Dewey. Dewey está escribiendo ahora, hay una obra que está trabajando, como lo que dijo hace unos meses, sobre Heidegger, pero después se han publicado en Argentina, la editorial Nomos publicó en Argentina las conferencias que dio, y son menos los principales, por ejemplo, Fundamentos de Geopolítica del 97, Cuarta Teoría Política del 2009, La Teoría de un Mundo Multipolar 2012. Estos libros son del 2018, Logos Argentinos del 2019. Ahora en el 2023 está sacando este de Heidegger, pero que en Rusia, en ruso. Y bueno, es un tipo que tuvo un impasse con lo de la muerte de la hija, que lo dejó fuera porque incluso, bueno, comento, detalle, no sé si chimentero, pero la bomba era para él, ¿no? Era el auto de él, que había cambiado una cita y estaba manejando la hija. O sea, eso, a él también hubo unos análisis medio filosóficos, sentimentales que estuvo publicando, que algunos lo tomaron como que, bueno, se perdió Dewey, ¿no? Como diciendo, ya no va a volver, pero ahora volvió a escribir sobre Heidegger, ¿no? Y quería preguntarte cómo entra Borges en ese mundo de autor. Claro, Borges, no me quise detener en Borges, que me encanta Borges, pero Borges entra en una lógica que tiene él de que no hay principio ni final, ¿no? A él le interesa El Aleph.
Claro, él considera, él se queda, trabaja la idea de Prodos, empieza a dar como que estamos en un devenir, estamos lanzados en, en el universo, ¿no? Entonces esta idea de que hay elementos que vuelven a aparecer, ¿no? Él lo vincula con un conflicto que lo trabaja, toma Carl Schmitt y habla del conflicto entre civilizaciones de mar y civilizaciones de tierra, ¿no? Incluso en esa dimensión dice, las civilizaciones continentales son las civilizaciones que lograron hacer una filosofía de montículo, porque entierran a los muertos siguen ahí con sus historias. En cambio, el liberalismo se adosó de una filosofía de mar, en donde no la hay, y es la nada total, y ellos hablan de finales, de principios, porque hablan de invasiones, de conquista. Entonces, dice Borges, entiende esto como, en el sentido, bueno, habla del poema El Fin, del cuento El Fin, o sea, se pone a hablar de esto de que vuelve, todo vuelve, ¿no? Como circulares. de elementos circulares, exactamente. Le interesa eso de Borges, se detiene mucho en hablar de eso. También en esta idea, que me parece a mí de uso de Borges, no agarra toda la obra, agarra eso para decir, Borges entendió que la temporalidad no es una temporalidad, sino que la temporalidad es eterna, ¿no? De hecho, también cuando habla de Borges, habla de que Astrada en un momento señala eso, ¿no? Que el gaucho mira las estrellas que vieron los primeros hombres, ¿no? O sea, esa cosa de que el gaucho logra hacer un Dasein argentino porque logra conectarse con esos elementos eternos, ¿no? El Dasein no tiene de la concepción de Dewey, no tiene un principio ni un final, es eterno, ¿no? Es el ser pleno. Y Borges entendió eso, ¿no? Así que por eso valoriza algunos cuentos de Borges, ¿no? Yo creo que un poco pica, ¿no? Es como no quiero ser malo con Dubin, pero es como una picada, ¿viste? Él va y agarra algún... no sé si profundiza mucho, pero él sí es un tipo, digamos, que en la misma lógica que come bien. Yo me lo llevo para la cuarta teoría, la hago fuerte y me llevo esto, ¿no? Y así está con no sé cuánto seguirá, pero está con otra filosofía del mundo, digamos, quiere ser lo mismo en África, está con eso. Me sirvo de la figura que usaste que no profundiza y pensando en relación con las ideologías diversas que podemos encontrar en este combinado que, que pone ahí en la misma mesa. Y no podría ser al revés, que en realidad profundiza. Quiero decir que en realidad las diferencias ideológicas que son patentes entre un Borges, un Nimio Anquín, un Astrada, son elementos que se obtienen en una lectura quizás no tan profunda. Está bueno lo que sí. Sí, no lo había pensado. No, porque en general parece que se le hace concesiones a la lectura de un autor si no se encuentran sus diferencias con los demás. Claro. Veníamos hablando de estas Sí, cuestiones. está bueno lo que decís, eso puede ser. Y uno podría incluso hacer la lectura inversa, digamos, ¿no? Que en realidad supone un tipo, primero supone un marco teórico, ¿no? Evidentemente no es que salís a buscar y te encontrás con argentinos que piensan más o menos lo mismo desde Rusia, por más que Andrada ya haya dejado una seña ahí respecto de que el ruso en la estepa y el gaucho en la pampa tenían una capacidad de entender al resto superior, digamos, ¿no? Que otros Dasein. Pero yo, pensando un poco, me interesa mucho la relación entre la filosofía y la ideología, ¿no? Y me parece que en general puede haber como cierta precipitación en identificar sin más la filosofía y la ideología, que yo entiendo que el proyecto original de la filosofía con su origen griego, al menos tenía una tensión, hay un problema, digamos, no reducía rápidamente al nivel de la identificación estas dos posibilidades del pensamiento, de la relación entre el individuo y su comunidad, las preferencias y las preguntas y demás. Entonces, bueno, como volviendo sobre las palabras y planteándolo como una posible manera de entrar el problema entre filosofía e ideología, digamos, ¿no?
te dejo ese... No, está buenísimo, no, me dejás un problemón. No, digo, porque va muy en sintonía, perdón, completo la idea porque si no estoy Sí, no, paseando. no, Completo, porque vos mencionaste el texto de Buena Lama, Filosofía Argentina, una visión disidente. Y ahí también hay una compilación de autores, esos 10 o 12 que vos mencionás, que tampoco desde el punto de vista ideológico parecen rápidamente entrar en sintonía, ¿no? De hecho está Nimio Quí, de hecho está Estrada, si bien lo critica mucho, pero en una segunda, digamos, la capital son esos, ¿no? Pero en un primer cordón del conurbano de los filósofos también está Maliandi, también está Walton mencionado en el libro. Quiero decir, me parece un intento de producir una lectura con todas las parcialidades y limitaciones que puede tener el planteo, pero que produce un mapa, ¿no? Un mapa de la filosofía argentina en el cual no se empieza, digamos, produciendo las islas y los recortes ideológicos, sino tratando de encontrar una plataforma, un plafón, quizá un poco en la línea de lo que vos planteabas, ¿no? De poder entender esos diálogos y esas discusiones que eran algo así como una tradición. Bueno, simplemente era como No, está reconocer bueno. esos dos. Yo si puedo, te comento, mientras vuela, asume el disenso, asume el conflicto. Yo creo que Edwin es un filósofo que está en guerra. Entonces, por eso la intención de él es mostrar que el liberalismo es totalizador y que anula estas otras cosmovisiones, ¿no? Yo creo que lo que está mucho más ligado a lo que comentaste recién, en el sentido que para él la filosofía es ideología, es política y es lucha. O sea, él está, de hecho, hubo textos en donde pedía a gritos que salte un filósofo y que le discuta que esto no es una defensa del territorio ruso, ¿no? Decía, Vengan de a uno. claro, como diciendo, expliquen, o sea, esto no es una invasión, que vengan, que expliquen filosóficamente que no estamos defendiendo nuestra Rusia, ¿no? O sea, en ese sentido, la filosofía es una argumentación geopolítica que él toma, y ahí entra Estrada, porque dice, y en Sudamérica también está esto. Y de hecho, en la Escuela Superior de Guerra fue directo a hablar de las Malvinas, ¿no? Y dice, ustedes tienen el principal enemigo la OTAN, porque está ocupando el territorio de Malvinas. Sí. Sí, ayer hubo un contrapunto muy interesante justamente en esta misma dirección. Porque, de paso, para que vayan a ver los videos de ayer, que vean esto otro día, una de las ponencias fue Astrada en la Antártida. Ah, qué bueno. Y además de ampliar y de plantear algunos problemas de cambiar el paisaje o de extender el paisaje, apareció claramente Claro, la sociología de la cuestión guerra y filosofía de la paz. ahí habla directamente. Sí, sí. Así es. de la OTAN. Yo tengo una pregunta. ¿Tenemos un poquito más? Sí, tenemos. Una pregunta para. Son unas cosas que anoté. No sé si alguien más. Dale, bueno, Martín. ¿Ahora yo? Sí, sí. Ah, Si no, monopolizo mucho no, con la presentación y la pregunta. con la técnica sencilla. Yo tenía una pregunta para Fernando. Igual les quería agradecer a todos los expositores. Me anoté un montón de cosas de todas las ponencias, pero para no ser molesto. Quería preguntarle a Fernando sobre esta contraposición que planteabas entre el modo en que la historia es concebida en Estrada y en Kush. Si ahí te estabas circunscribiendo específicamente al diálogo entre estas dos obras, entre el mito gaucho del 48 y la seducción de la barbarie del 53, o si ahí, cuando planteas, por ejemplo, esta noción dialéctica de la historia en Estrada, estabas tirando líneas hacia una Estrada posterior o no, por lo siguiente. Y lo mismo, si se podría hacer algo parecido en relación a Kush. Porque, digo, si fuera el mito gaucho, por ejemplo, ¿no? Y la versión del 48, y la idea de que hay un destino, como decías vos, ¿no? Hay que asumir ese mandato de realizar esa comunidad y demás. ¿En qué medida lo ves ahí dialéctico? Sobre todo ante la posibilidad de perderse, ¿no? Y de ser infiel a ese origen y a ese mito, ¿no? Esta idea de que no necesariamente progresiva, no necesariamente ascendente, ni superadora de contradicciones, ¿no? Sino que como toda
la hegemonía oligárquica lo testimonia, hay una posibilidad de ser infiel a ese origen, ¿no? Entonces, si no hay una apertura ahí un poco mayor a cierta dialéctica un poco más rígida, ¿no? Y aún en una estrada por ahí más decididamente poniendo en juego categorías marxistas para pensar la historia, también está esta idea, ¿no? De que es la libertad lo que está motivando en último término esa posibilidad de realización de la humanidad. Y entonces no hay algo demasiado asegurado de que si llega la liberación, ¿no? O que lo que viene es la liberación, más allá de que sería lo mejor y lo que realizaría alguna esencia preexistente. Y por el otro lado, si vamos a un Kush que incorpore en América Profunda, por ejemplo, el concepto de fagocitación, ahí de vuelta, fagocitación puede, en último término, se está produciendo la fagocitación, no importa las voluntades, ¿no? Hay fagocitación, sucede a un nivel inconsciente, cultural, biológico, etc. Pero lo ideal sería que esa fagocitación encuentre un tipo de emergencia, ¿no? Que se plasme, como decía vos, institucionalmente, que quienes conducen la historia la conduzcan para el lado de dar lugar a esa fagocitación y no a la dicotomía cultural, ¿no? El indígena popular por un lado, la clase media urbana por el otro. Digo, y ahí también hay una especie de telo de destino deseable, pero no necesariamente producible de manera automática, ¿no? Entonces, dos serían las preguntas, digo. En tu planteo, la idea es circunscribirse a estos dos textos y ves que por ahí, ¿no? Haciendo otros diálogos, otras comparaciones con estos ejes, podría verse de otra manera, o también estabas incorporando, digo, al hablar de historia dialéctica, sobre todo en la Estrada, algo de una Estrada posterior y poniendo en juego, digo, hay una apropiación de Marx que él hace por ahí más claramente en textos posteriores. ¿Entienden? Yo creo que de lo que desconfía fuertemente Kush respecto a Astrada es del hegelianismo de Astrada. Hay un gran planteo en La seducción de la barbarie en torno a la resolución de la dialéctica. En realidad lo que dice Kush es que Astrada sigue confiando en una resolución de esa dialéctica, en una síntesis, y Kush plantea que en realidad esa dialéctica, la resolución es imposible porque el continente es mestizo naturalmente, digamos, ¿no? Entonces ahí es cuando Kush empieza con todas las figuras y los ejemplos de la serpiente emplumada, ese doble elemento que no puede llegar a la síntesis, entonces permanece en una dialéctica sin resolución, ¿no? El mestizo es también la serpiente emplumada en tanto y en cuanto es partícipe de dos mundos, ¿no? Kush tiene después en América Profunda un desarrollo menor, digamos, sobre la historia cuando él distingue la gran historia y la pequeña historia, ¿no? Que no deja de ser otros nombres del mismo concepto, la historia pensada desde la ciudad o la historia pensada desde lo otro de la ciudad, que todavía en América Profunda no está muy claro. ¿Qué es eso otro que no es la ciudad? Es el estadio, qué sé yo. También, después de América Profunda, el concepto de fagocitación como que no tiene mayor desarrollo. Sí tiene desarrollo, obviamente, el concepto del estar, ¿no? Del que todos los cuyanos hablan del estar y es insoportable hablar con 3 cuyanos y todos van a hablar del estar, pero Cuya es más que el estar. Y ahí no hay dialéctica. Y no hay ni principio, no hay fin, no hay nada. Hay un reconocimiento, en esto sí Guillermo David tenía razón. Hay un reconocimiento de que todo proyecto de ser es anterior a un estar. Y eso es lo que Kush plantea en el segundo Congreso de Filosofía Nacional, en el segundo Congreso Nacional de Filosofía, en la década del 70. Que a su vez después él lo va a incluir en la conclusión de Geocultura del Hombre Americano.
ahí ya no hay fagocitación. Es tipo, hay que reconocer que todo proyecto de ser es posterior a un estar. Y él ahí también lo que está jugando, lo nombra Heidegger, dice, la lectura posta de Heidegger es esta que yo planteo. Heidegger cuando habló del Dasein, habló de esto. Lo que pasa es que Heidegger medio como que se cagó, dice Astrada, para decirlo así, bien académicamente. Como que le dio miedo ir hacia lo otro del ser. No se animó profundamente a ir hacia lo otro del ser, entonces se quedó con, bueno, el ser ahí. Pero si él hubiese ido a fondo con lo otro que es el ser, hubiese... Ser hasta ahí fue. Exactamente, el ser está ahí. Entonces, si él hubiese ido a fondo, hubiese escrito esto, que antes del ser está el estar. Ahí no hay fagocitación, no hay dialéctica, no hay un desarrollo, ¿no? Sino, en todo caso, hay un reconocimiento que no es un reconocimiento, obviamente, de la conciencia, digamos, sino que es un reconocimiento de nuestra tarea como filósofos profesionales, digamos, de entender que el proyecto filosófico es este, digamos. Sí. No, El ser hasta ahí. es para Santi, tengo 3, pero cortitos. Pero también lo enlazo con lo que estabas diciendo, porque también a mí me parece que una de las críticas de Cuya Estrada tiene que ver con su versión al desarrollismo, la versión que tenía Kush al desarrollismo. Bueno, pero él planteó algo parecido. Claro, porque en ese, yo creo que la Estrada del mito gaucho está muy emparentado con el modelo de Perón, que en cierta manera era desarrollista. Entonces Kush como ahí como que Sí. tiene esa crítica, me parece que también empieza por ahí. Y en eso te quería preguntar a vos, Santi, 3 cosas. Primero, si los profesores que entrevistaron son profesores ahora de ustedes, si son profesores de la universidad, o son personas ahí que encontraron que habían cursado justo Astrada. Exactamente, sí. Ah. De hecho, ni siquiera tienen formación filosófica, bien. sino que por ahí cursaron la asignatura de sociología que dependía del departamento, pero fueron alumnos directos de él y tuvieron un contacto. Okay. Y después 2, una, si en algún punto, al ser el 59, la Revolución Cubana estuvo presente en sus disertaciones, y la otra también sobre el último texto del que hablaste, del 63, y ahí también se puede decir de Astrada como un lector de la teoría de la dependencia, ahí como que, porque estaba justo en esa época. Con respecto a la Revolución Cubana, siento que es algo que él menciona estrictamente en cartas. Él ve en el Che Guevara un héroe casi que mítico. No hacía Fidel Castro, que desdeña su política, ¿no? Lo tilda de español, no ve con buenos ojos, pero en ese texto, más que nada, lo que está haciendo es reescribir ciertas teorizaciones del 42, que es un texto de Destino de las Américas en la Historia, según Hegel. Es una reescritura estricta de no solo la posición de Hegel como instrumento para pensar el desarrollo de la historia, sino el lugar que el modelo, digamos, tecnocrático norteamericano, que ahora sí se pone en tensión con Rusia, y de donde le permite a Estrada reflexionar, bueno, ya no es más, digamos, la tradición hispanista la que viene a nutrir el espíritu nacional argentino con la figura de Don Quijote, sino que es Latinoamérica, como un frente general, centrado, unido, que disputa esta cuestión. Podríamos extender, digamos, la valoración que tiene para con el Che Guevara, pero no figura, digamos, la Revolución Cubana, al menos en ese texto. Creo que la obra en general no aparece. Pero sabemos que Astrada leía los periódicos, o sea... ¿Regalarle un verso? Sí, por favor. No, hay un texto que es inédito, así en el tomo. Me lo pasó a mí. Nada, se llama El mito del combatiente muerto. Sí, del 67. Claro, es cuando se salen las Claro. primeras noticias de la muerte del Che y que finalmente se confirman. Claro. Él llega a escribir un texto donde dice algo así como:
por más que haya muerto, es un mito y es el Sí, mito de sí. los pueblos latinoamericanos, etcétera, del tercer mundo ya en términos amplios y queda inédito. Sí, Se sí. confirma la muerte, pero sí tenía una valoración, por lo menos, a lo que puede significar el histórico universal, ¿no? Digamos, no sé, más allá de la figura sí, del Che, sobre la cual no abunda. Eso quería agregarnos. Ujú. Sí, tal cual. Bueno, qué bueno que sale. ¿Cuándo sale? Estamos ansiosos. Ay, Perdón, Sí, años tendría que salir. te quería preguntar, Santiago, si puede ser. Y Sí. cuando hablaste de la reforma agraria, que eso me interesaba saber. ¿Qué es lo que dice atrás que comentaste? Habla. Bueno, justamente en el texto de la última pregunta que me hacían ahora, en el Penetración imperialista y cambio social, me resultó llamativo eso, el concepto de subdesarrollo, que yo ya lo había comentado el año pasado, que aparece solamente ahí, para vincular con la teoría de la dependencia, de la cual no habla, y Loco. por ejemplo, en el programa de sociología no aparece Furtado, no aparece Claro, ningún porque representante. justo ahí está. Está Es un buen diálogo, claro. Podría ser un buen diálogo. Eh, y en relación a la reforma agraria, recuerdo que en el 54 aparece también deslizado en este texto que mencionaba recién, una mención de la reforma agraria, y en el otro texto que figura es en este, que él habla de que, bueno, perfecto, que se está desarrollando este proceso de industrialización en los países desarrollistas que han adoptado el modelo ideológico del desarrollismo, como Argentina, Uruguay y Brasil son los que menciona. El asunto es que lo que va a decir Astrada de la reforma agraria es que tiene que ser condición básica de esa industrialización una reforma agraria, es decir, una distribución de la tierra, para que eso sea efectivo y no tenga la misma derivación y que le pueda contrariar el hecho de la presión imperialista que está afectando la determinación cultural. Digamos. Esto para mí ya es en vistas a su contacto con Mao, con su experiencia, pero bueno, ya estaba en el 54 también, entonces es como que... Y también está en el 64, cuando él reescribe el mito gaucho, Claro. ¿no? En esto de la cuestión de la insurrección agraria, de cómo recuperar, digamos, ahí sí aparece quizás no tanto el gaucho, sino el mestizo, ¿no? La cuestión de cómo en el gaucho hay un influjo de la sangre del indio que le permite, digamos, como disponer de la tierra desde una posición más liberacionista, digamos, pero aparecen esos términos. No sé si está en otro texto más, pero complejo. Yo puedo hacer una pregunta sobre eso, perdón, pero el coordinador que lo coordina, ¿no lo dejan coordinar? Tengo, a mí, Queremos preguntar. esperando que algún astradiano o alguna astradiana me comente. O es ahora no lo recuerdo bien, o es en la edición de la década del 60 del Mito Gaucho, o es en Tierra y Figura, donde Astrada en una nota al pie dice que el gran problema del peronismo, que se está autojustificando, ¿no? Es que de alguna manera perdió su impronta rural. O sea, Astrada tiene una perspectiva ruralista del peronismo, que es algo que para mí es absolutamente novedoso, porque para mí el peronismo es tipo el tipo con el casco, el overol, el mameluco y el martillo, digamos, o la llave inglesa. O sea, esa perspectiva rural del peronismo que tiene Astrada, yo no sé de dónde la saca. Del Sí. primer plan quinquenal, me parece a mí, como de toda esa iconoclastía peronista de la época. Y el telurismo también. Es el estatuto del peón rural, para él es el estatuto del peón rural. Y aparte la cuestión del lo telúrico. Por eso en una parte vos hablabas de que la Pampa se tiene que urbanizar. Yo no sé hasta que si la Pampa se tiene que urbanizar. Sí, obviamente le está hablando a un campesino que se está asumiendo como trabajador. Pero para él la Pampa es el lugar donde el gaucho encuentra su destino. La Pampa no le interesa, además está bien que Perón decía que había que hacer una Argentina con 100 millones de habitantes, está también esa impronta, digamos. Pero para estar, el hombre argentino se encuentra a sí mismo en la tierra. Es el lo Está bien. telúrico. Igualmente, la urbanización de la Pampa, digamos, iba en el sentido de la sociabilidad, hacerla sociable. Pero bueno, Sí, porque lo primero que te devuelve la pampa es la inhospitalidad. claro. Y no, Hospitalidad.
La dispersión, la Claro. posibilidad de reunión. Sí, pero para él era un momento como la angustia de Heidegger, es un momento. Claro, sí, sí. Sí, Encontrarte con vos, ¿no? Con ser. Sí, pero no es necesario ese encuentro. La apropiación de la oligarquía, que ese es el problema que viene del siglo XIX, lo Sí. que tenemos. Sí. Y que por ahí viene Está esa disputa, ese claro. Uruguay, en el sentido que tiene un reparto de tierra muy distinto al de Argentina. Sí. sí. Y la opción por China, ¿no? O sea, la reivindicación del Che Guevara también está en el marco de una discusión pro-rusos versus pro-chinos, digamos. Sí, Por eso no se lo banca Fidel, digamos. sí, la verdad no me acuerdo bien, pero bien, muy año por año, como para hacer una lectura más finita de la relación, del papel que cumple la Unión Soviética hasta cierto punto y después ya desplazado hacia China, porque él se encuentra con Mao en el 60, pero publica el texto 3 años después. Y en el medio hay algunos textos de Latinoamérica donde él establece esta homologación entre las formas organizativas del AILU, no sé si te acordás, la Comuna Rusa y China. Y todavía ahí, o sea, no publicó el texto del encuentro con Mao, pero todavía no rompió con la Unión Soviética. Es un desplazamiento de a poco. De hecho, hay un texto que es posible una coexistencia pacífica, que es un texto del 62, donde todavía no es muy claro que sea antisoviético. Todavía no me acuerdo cuándo es la ruptura sino-soviética, no me acuerdo exactamente, si es en el 62 o 63. Bueno, hay que muy La pregunta sería si tiene que haber una inscripción o puede haber una multiplicidad. Si es soviético no es chino, si es chino, si no es peronista no es latinoamericano. O sea, bueno, pero una cosa es establecer el despliegue del hilo y otra cosa es ir al texto y ver que Astrado dice, bueno, al final la Unión Soviética traicionó su historia. Bueno, ahí ya está la ruptura clara, más allá de que uno pueda hacer el recuento. Y creo que hay un momento donde esa ruptura no la produjo aún. Por eso digo, nada más. Sí, está muy bien. Está muy bien. Bueno, hacemos el corte. ¿No tenías una pregunta? Preguntar. Sí, pues las preguntas no, son muy bibliográficas. Bueno, vamos a preguntar mientras comer. Quería saber por eso, sí. También, pero... Pero queda fuera de... No queda registrado. ¿Por qué? ¿Por sí o por no? No, me interesa mucho si está el dato de cuáles son los textos que en los programas de sociología da de Freire particularmente y de Lukács. Sí. Porque, no, bueno, me imagino que sociología concepto de la realidad, Freire, pero bueno, si no empezó lo puedes decir después. Lo tiene apuntado. Sí, no, está acá. El de Lukács. No, ¿Cuál me preguntabas? el de Freire, el de Lukács. Este salió de un par de libros de estos. No, este es el del 59, sí, pero este no tengo el del 60. Y ahí no está Freire. No está Freire. Aparece como contenido de la asignatura, pero no figura ningún texto propiamente. Aparece nombrado. Departamental. No, cualquier cosa departamental. Bueno, No, eso. No te puedo responder. Por sí o por no. No. No sé. Para la próxima.